Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Hola queridos hermanos, estamos hoy a miércoles 29 de julio. Es el miércoles de la 17ª semana del tiempo ordinario. Estamos hoy celebrando a Santa Marta, la memoria de Santa Marta. Así que pues vamos a disponernos para escuchar el Evangelio. El Evangelio va a ser de San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Ahorita hacemos un alto en la secuencia que hemos hecho de escuchar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13 para pasar a escuchar este Evangelio especial que nos habla precisamente de Santa Marta. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues Santa Marta era hermana de María y de Lázaro. Lázaro es aquel a quien Jesús le devolvió la vida y que había pasado 4 días de forma adrede, sabiendo que estaba enfermo. Al 4.º día de muerto es cuando lo visita y realiza el milagro de devolverle la vida. Marta, María y Lázaro vivían en Betania, es un pueblito que quedaba cerquita de Jerusalén, y pues eran amigos cercanos de Jesús, muy cercanos. Vemos este pasaje que es bellísimo, donde pues Marta acoge a Jesús en su casa y las actitudes de las hermanas pues son distintas. Es muy conocido esto que sucede cuando después de que Marta está afanada en los quehaceres para atender al Señor, se le acerca y le dice: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude, o sea, que se ponga a trabajar. Y Jesús le responde: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Pues bien, aunque hoy hemos de poner el énfasis en Santa Marta, sin embargo, ¿cómo podemos hacer a un lado esto que es lo principal, ¿no? Sí tenemos que mencionarlo. Muchas veces, sobre todo hoy en día, estamos afanados en 1000 cosas. Hay un activismo, un frenesí tremendo en la sociedad que creo que de alguna forma, providencialmente a través de esta pandemia, pues nos ha dado el Señor la oportunidad de volver a centrar nuestra atención en lo esencial, en lo primero. ¿Qué es lo primero? Jesús lo dice: María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Una sola cosa es necesaria. ¿Qué es aquello que es necesario? Si nosotros buscamos en la Biblia de Jerusalén, vienen 2 textos paralelos que se ponen a la misma
distancia de esto que dice Jesús, ¿no? María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 27, en el discurso del pan de vida que da Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús le dice a la gente que había asistido a la multiplicación de los panes y que habían comido mucho pan y que habían quedado saciados. Les dice: no trabajen por el pan perecedero, sino por aquel que permanece y que les da el Hijo del Hombre. No trabajen por el pan perecedero, trabajen por aquel que permanece y que les da el Hijo del Hombre. Entonces seguimos pensando, bueno, ¿y cuál es ese pan? Pensemos también en aquel momento en el que Jesús estaba pues ayunando y orando en el desierto, preparándose para su ministerio, y el diablo lo tienta diciéndole que convierta esa piedra en pan. Y Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces podemos entender mejor todavía este texto. Más importante que el pan material, más importante que el alimento, es la palabra de Dios. Más importante que las necesidades del hombre es pues la palabra de Dios y su santa voluntad. Es lo único necesario, su voluntad. Si buscamos también otro pasaje paralelo que nos propone ahí la Biblia de Jerusalén, en Mateo 6, versículo 33, si no me equivoco, habla del abandono en la providencia. Y ahí Jesús dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Busca primero el reino de Dios, busca que yo reine en ti, mi voluntad en ti, mi palabra en ti. Lo demás se te dará por añadidura. Marta estaba afanada con el pan material, con las necesidades temporales, y María estaba gozando de la palabra eterna del Salvador, del pan de la palabra. Qué importante es todos los días por la mañana ponerse a los pies del Maestro, escuchar su palabra sin ninguna prisa, con calma, gozando y disfrutando y alimentándose de ese pan de vida eterna, que nos va a decir qué es lo que Él quiere. Primero es estar con Él y después es servirle a Él. Pero bueno, también es importante porque pues hoy celebramos a Santa Marta y aquello que ella hizo. Dice al principio del Evangelio que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y si leemos el texto del oficio de lectura de hoy, de la liturgia de las horas, que nos presenta precisamente la liturgia de los 4 tomos, nos viene un texto de San Agustín que se titula, o lo encabeza la Iglesia poniendo aquello que él mismo dice, ¿no? Dichosos los que hospedaron al Señor en su casa, algo así. O sea, Marta recibió al Señor en su casa, es un honor, es una dicha. Pero ahí San Agustín explica que hay unos que podemos decir: pero qué dicha aquellos que recibieron a Jesús en su casa, ¿no? Y ya pues ellos lo tuvieron ese honor, nosotros no. Y dice San Agustín: no digas eso, porque el mismo Señor dijo en el Evangelio: todo aquello que hicieron con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. O sea que si nosotros hospedamos a un necesitado en nuestra casa, a un pobre necesitado, estamos hospedando a Jesucristo. Si nosotros damos de comer a un hambriento necesitado, estamos dando de comer a Jesucristo. Si nosotros visitamos a un enfermo,
Estamos visitando a Jesucristo. O sea, todavía podemos hoy vivir lo que vivió Marta en aquel tiempo. El Evangelio es siempre presente, Dios es un eterno presente. Y podemos pues vivir el Evangelio y la palabra hoy también. Entonces, hoy aquí en Tlacotalpan, a quienes me dirijo de una forma especial, pero también a todos mis hermanitos adoradores y adoradoras nocturnos o perpetuos, perpetuas, y a todos los hermanos que nos estén escuchando, quien quiera que sean, todos de alguna forma conocemos a algún pobre o necesitado, a alguien que necesite un lugar donde hospedarse, o que comer, o que vestir, o un enfermo que necesite un tiempo que le des un poquito de tu tiempo para visitarlo, para consolarlo. Un migrante, ahí está presente Jesús, y tú puedes también tener el honor, la dicha de hospedarlo, de servirlo, de atenderlo, pero también nos falta fe para hacerlo, y caridad, porque aquel buen ladrón que estaba a punto de morir en la cruz a un lado de Cristo tuvo fe. Lo decía don José Guadalupe, nuestro primer obispo de Veracruz. Decía que él tuvo fe para descubrir en medio de este rostro desfigurado y ensangrentado la presencia del Señor. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y él le dijo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué bello, qué hermoso. Si hospedamos a Jesús, Él también nos hospedará en el cielo con Él, en la vida eterna. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.